Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre los movimientos literarios y para ello les voy a hacer una pequeña cronología, es decir, que nos ubiquemos en el tiempo, cómo fueron sucediendo. ¿Qué es un movimiento literario? Es un conjunto de obras que tienen características comunes, marcadas por la época, por el lugar, por el tiempo en que fueron escritas. Vamos a empezar con el primer periodo antes de Cristo. Nos ubicamos, el primer periodo, a pesar de que hay escritos anteriores, es el que se considera o se denomina literatura clásica. La literatura clásica va desde el siglo V a.C. hasta el siglo V después de Cristo. ¿Y qué engloba la literatura clásica? Es la referida a la literatura griega y romana. En ella vamos a encontrar historias de héroes y de dioses, y obras tan representativas como la Ilíada, la Odisea, y autores como Esquilo, Sófocles o Eurípides, y la obra que quizá leyeron y la más conocida es Edipo Rey. Bien, dejamos el periodo clásico y nos vamos a la Edad Media. La Edad Media o la literatura medieval comienza en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV aproximadamente. Esta literatura está caracterizada por un fuerte poder, dominio de la Iglesia. Es una literatura para pocas personas debido a que la Iglesia es la que conserva los manuscritos. La mayoría de la población no sabe leer ni escribir. Dentro de este periodo vamos a nombrar una obra muy importante de autor anónimo, que es el poema del Miocid. Es un texto o el primer texto que se considera escrito en lengua española. Un español antiguo que cuenta las hazañas de un héroe en la lucha por la reconquista de España. Este periodo medieval se caracteriza por el teocentrismo. La idea del teocentrismo es que toda la humanidad, todo el mundo gira alrededor de la idea de Dios. Por lo tanto, la religión es muy importante. En la época del feudalismo, de los señores feudales, de los caballeros, de las hazañas y de las guerras. Dejamos la etapa medieval y vamos al siglo XV, mediados del siglo XV, empieza el Renacimiento. La palabra renacimiento significa renacer. ¿Renacer de qué idea? El renacer de la cultura clásica, a la que estuvimos hablando antes de Cristo. Es una vuelta a la literatura greco-romana. Acá a finales del Renacimiento, entre el Renacimiento y Barroco, fines del siglo XV y XVI, encontramos dos grandes autores, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Shakespeare es un autor inglés con obras muy conocidas como Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, Sueño de una noche de verano. Aborda los grandes temas de la literatura, el amor, el miedo, el odio, la locura, los celos. Y paralelo a esto tenemos un gran autor español, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del famoso Quijote de la Mancha. El Quijote es se considera la primera novela moderna. Es una obra escrita en dos partes, en 1605 la primera, en 1615 la segunda, y trata las aventuras de Quijote. Es un hombre que ha estado dominado por las lecturas de las novelas de caballería y cree ser un caballero, a pesar de que en su época ya en las novelas de caballería no son leídas, ya ha caído en decadencia, y él trata de imponer un poco la lucha entre el idealismo y la realidad. Pasamos al siguiente periodo que denominamos barroco. El barroco es un movimiento que surge en Italia y posteriormente tiene un gran desarrollo en España. Allí podemos citar dos autores, Góngora y Quevedo, y el barroco toma dos líneas. Una es el culteranismo y otra el concertismo. También en el plano femenino podemos nombrar
a la autora Sor Juana Inés de la Cruz, que tiene numerosas poesías. Continuamos con el siguiente movimiento literario. En el siglo XVIII se produce lo que se denomina el neoclasicismo. El prefijo neo nos indica nuevo, es un clasicismo pero con nuevos autores, una vuelta a lo clásico, a la literatura clásica. Es el siglo de la razón, no del sentimiento. Los autores buscan utilizar la razón, por eso los géneros que se desarrollan son el ensayo y la fábula. Es una literatura moralizante. No hay autores de consideración en este periodo que podamos destacar. Y pasamos al gran siglo de la novela. El siglo XIX es el siglo más prolífico de la novela. El siglo XIX lo vamos a dividir en dos partes. Hasta 1850 se desarrolla el periodo del romanticismo y de 1850 hacia finales del siglo XIX vamos a hablar del realismo. Bien, empecemos por el movimiento que se llama romanticismo. El romanticismo, si el movimiento anterior era el predominio de la razón, el romanticismo es la oposición al neoclasicismo, es decir, es el triunfo del sentimiento. Es la búsqueda del ideal, es el autor que siente insatisfacción con el medio que le toca vivir. Por eso busca el amor ideal, la sociedad ideal. Acá en el romanticismo es la época de las literaturas nacionales, la época independentista. Es la época, posterior a la Revolución Francesa, pero que aparecen autores como Víctor Hugo con su famosa obra Los Miserables. El romanticismo en poesía podemos nombrar en España a Gustavo Adolfo Bécquer y ya dije Víctor Hugo con la obra Los Miserables. El romanticismo, ya dije, es el triunfo del sentimiento, también es la búsqueda de lo misterioso, de lo oscuro, la preferencia por lugares como los cementerios, una vuelta quizá también a la etapa medieval, al misterio del castillo, de la época del feudalismo. Y luego el romanticismo entra en un periodo que se llama de decadencia, hay un exceso de sentimiento, de subjetividad, de rebeldía, de los rasgos caracterizadores del movimiento, y pasamos al movimiento opuesto, que es el realismo. El realismo es, se abandona un tanto lo individual, el egoísmo, y se busca lo social, lo colectivo, lo que afecta a la sociedad, los problemas, la desocupación, el trabajo, la pobreza, van a aparecer reflejadas en las obras. Y podemos citar en Francia a Gustave Flaubert con una obra famosa que se llama Madame Bovary. Y luego Henrik Ibsen, o en Rusia Dostoyevsky con la obra Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es la historia de un asesino que roza la novela psicológica, porque es la tortura del hecho que él ha cometido, es decir, que empieza ahí a fusionarse también lo psicológico con el plano real.